Esta noche vamos a estudiar el tema Adorad al Creador. Gracias una vez más por habernos protegido durante este día, por el privilegio de encontrarnos aquí para estudiar un concepto más de tu palabra. Pedimos, Señor, que no solamente sea un concepto que esté en nuestra mente, sino que afecte también cada fibra de nuestro ser, que afecte nuestra vida práctica. Enséñanos, Señor, cómo podemos adorarte más eficazmente. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7 lo hemos leído varias veces ya en el transcurso de esta semana. Quiero volver a leer estos versículos porque lo que vamos a estudiar esta noche es la última frase de este pasaje. Dice en Apocalipsis 14 y el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte clave que quiero que estudiemos esta noche. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero que noten en este pasaje que este primer ángel le anuncia a toda persona de toda nación que es necesario temer a Dios, que es necesario darle gloria y que es necesario adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto en preparación para la venida de Jesús, para el cierre de la puerta de la gracia y para el retorno del Señor Jesús. Ahora, para entender esta última parte del versículo 7, es necesario regresar al libro de Génesis. Porque nos menciona aquí que debemos adorar al Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y eso fue en el libro de Génesis. Así que necesitamos regresar a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. Y quiero que miremos este texto ahora en este momento. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. Y hay tres elementos claves que voy a subrayar de este versículo tan bien conocido. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 3 puntos. En el principio, en segundo lugar, creó Dios, y en tercer lugar, los cielos y la tierra. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿quién fue el creador de Génesis 1:1? Bueno, dirán, eso está muy claro en el texto, Pastor Bor, porque ahí dice que fue Dios. Pero la Biblia enseña que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pregunta clave es, ¿cuál de las tres personas jugó el papel activo en la creación? Obviamente Dios el Padre fue el que supervisó todo el proceso, pero ¿quién fue el que desempeñó la parte activa en el proceso de la creación? La Biblia tiene la respuesta. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 a 3 nos dice quién desempeñó ese papel activo. Un pasaje que todos conocemos muy bien también. Y fíjense cómo comienza este pasaje. En el principio, comienza igual que Génesis 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Recuerdan? En Génesis dice, en el principio creó Dios. Aquí dice, en el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué hizo el verbo? Noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis 1:1, comparado con Juan 1:1 a 3, nos indica que la persona que activamente y directamente desempeñó la obra de la creación fue Jesús. Porque Jesús es el verbo. El versículo 14 de Juan 1 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, está hablando de Cristo Jesús. El creador de Génesis es Cristo. Ahora sabemos que el Padre creó a través de Cristo, pero Cristo fue, según la Biblia, el que hizo la obra activa.
Eso es lo primero que necesitamos entender en esta noche para comprender Apocalipsis 14, 6 y 7. Y es que el creador de Génesis 1 no es más ni menos que el Señor Jesucristo. Ahora, teniendo esto claro en mente, que el creador de Génesis 1 fue Jesús, necesitamos regresar allá y leer el versículo 2. El versículo 2 de Génesis 1 nos dice que cuando Jesús creó los cielos y la tierra, este mundo tenía dos problemas. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense, dos problemas antes de que Cristo empezara la obra de la creación. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dos problemas requieren dos soluciones. Y Jesús ahora en Génesis 1 va a resolver esos dos problemas que existen en este planeta antes de la creación. En los primeros días, los primeros 3 días en efecto, el Señor Jesucristo va a poner el planeta en orden. Y los últimos 3 días de la creación, el Señor Jesús va a llenar lo que puso en orden los primeros 3 días. Fíjense cómo funciona la semana de la creación. El primer día, dice la Biblia, que Dios, Jesús, hemos identificado, hizo la luz. Nada en este mundo puede vivir sin luz. En segundo lugar, en el segundo día dice que Dios hizo el firmamento, es decir, la capa de oxígeno, la atmósfera. Nada en este mundo puede vivir sin oxígeno. El tercer día dice que Dios hizo la tierra seca. Iba a haber muchas criaturas que iban a vivir sobre la tierra y era necesario preparar la tierra, ponerla en orden, hacer tierra seca porque el planeta estaba cubierto de agua para que esos seres pudieran vivir sobre el planeta. Y el tercer día, Dios también puso vegetación sobre la tierra, porque para poder vivir el hombre y los animales y las aves, los peces, era necesario comer. Así que los primeros 3 días, el Señor Jesucristo preparó el planeta, lo puso en orden para que se pudiera sostener la vida de lo que Él iba a hacer los últimos 3 días de la creación. El cuarto día, la Biblia dice que que el Señor Jesucristo colocó el sol, la luna y las estrellas, llenó el cielo con el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, el Señor Jesucristo llenó las aguas de animales marinos, de peces. Llenó también los cielos en el día de aves que volaban en medio de los cielos. El sexto día, Dios llenó la tierra de animales terrestres. Y en la última parte del sexto día, la Biblia dice que el Señor Jesucristo colocó en la tierra al hombre. Es decir, en el relato de la creación hay dos problemas. La tierra está desordenada, es decir, no puede sostener la vida. Y la tierra está vacía, no hay vida. Así que el Señor Jesucristo los primeros 3 días pone el planeta en orden para que pueda sostener la vida, y los últimos 3 días el Señor Jesucristo llena el planeta. Es decir, el Señor Jesucristo resuelve durante la semana de la creación 2 problemas que existían antes de que empezara la obra de la creación. Ahora, cuando leemos Génesis 1, 31 y Génesis 2, versículo 1, captamos un problema. Vamos un momentico allí a Génesis 1, 31 y continuemos leyendo hasta el capítulo 2 y el versículo 1 para que podamos captar cuál es el problema que tenemos aquí. El versículo 31 habla de la terminación de la obra, del trabajo de la creación el sexto día. El capítulo 2 y el versículo 1 habla de lo que sucedió después del sexto día, en efecto, en el séptimo día. Ahora noten lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora noten lo que vamos a continuar leyendo en el 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Punto. Ahí está un punto. ¿Cuándo fue terminada la obra de la creación? Si conectamos el versículo 31 con la primera parte del versículo 1 del capítulo 2, nos dice que los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos fueron terminados el sexto día, cuando Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Pero ahora noten lo que sigue diciendo el versículo 1. La última parte, en efecto, la primera parte del versículo 2.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué día terminó Dios su obra? ¿Qué día terminó Jesús su obra? El 1:31 con el 2:1 dice que los cielos y la tierra, todo su ornamento, su ejército, fueron terminados el sexto día. El versículo 2 dice que Dios terminó su obra el séptimo día. ¿Cómo entendemos esta aparente discrepancia? En realidad la Biblia no tiene contradicciones. Las contradicciones están solamente en nuestra propia mente. Permítanme darles una ilustración para que podamos comprender cómo Dios podía acabar el sexto día y también podía acabar el séptimo día. Quiero que ustedes se imaginen la obra de un artista, de un pintor. Posiblemente han visto alguna vez a un pintor trabajar. Lo primero que hace es conseguir un marco de madera, un lienzo, tiembla el lienzo en el marco, le pone grapas para que el lienzo esté bien templado y se pueda pintar sobre él. Así que el artista toma el marco, pone el lienzo, lo monta en un lugar donde pueda pintar, y el primer día el artista le pone un trasfondo allí muy bonito, y cuando termina el primer día de labor, el artista ve su obra y dice, el trabajo hoy me quedó bueno. Luego el segundo día se levanta temprano, empieza otra vez a continuar su obra de arte. Allí pone algunas nubes en el cielo, pinta el cielo azul, y cuando termina su trabajo el segundo día, mira y dice, el trabajo hoy me quedó bueno. Y luego el tercer día se levanta temprano y ahora pinta unas colinas bien bonitas, pone hierba verde, pone unos árboles con frutos, y luego, después de un día de trabajo, el tercer día, mira la obra que hizo durante ese día y dice, me quedó bueno. Luego entonces, el cuarto día se levanta temprano, ahora pone el sol en el cielo y pone también tal vez la luna, porque a veces se ve de día, y cuando termina su obra el cuarto día, mira la obra que está haciendo y dice, la obra me está quedando buena. Y luego entonces se levanta el quinto día, ya el cuadro está tomando perfil, y ahora pinta unas aves, unos pájaros en el cielo, y entonces en las aguas que ha pintado, en los lagos, pinta unos peces saltando del agua, y cuando termina su obra el quinto día, mira las aves y mira los peces y dice, el trabajo me está quedando bueno. El sexto día se levanta temprano y ahora coloca unas jirafas, unos elefantes, unos animales terrestres, pinta a un hombre y a una mujer, y cuando termina el sexto día su trabajo, ahora ha concluido el cuadro y mira el cuadro y dice, me quedó bueno en gran manera. Ahora yo quiero preguntarles, ¿el artista ha terminado el cuadro? ¿Qué les parece? ¿El artista ha terminado el cuadro? La respuesta es sí y no. La obra de pintar el cuadro ha terminado, pero ¿qué falta? Falta todavía la firma que identifica al que pintó el cuadro. La firma no le agrega al paisaje del cuadro, pero la firma identifica cuál fue el artista que hizo el cuadro, y el cuadro no está completo sin la firma. Así debemos entender la obra de la creación por Jesús. Jesús el primer día comenzó un cuadro en vivo que cambia cada instante. El segundo día continuó. Tercer día pintó unas colinas en vivo, con hierba, con árboles frutales. El cuarto día pintó un sol, pero un sol real. El quinto día pintó peces dentro de las aguas y aves en los cielos. El sexto día hizo los animales terrestres. Hizo a Adán y a Eva. Y cuando terminó su obra el sexto día, Dios echó un paso atrás y dijo, este mundo me quedó bueno en gran manera. Pero era necesario para Dios firmar su obra de la creación, identificar quién fue el que hizo este maravilloso cuadro. Y el sábado llegó a ser la firma de Dios para recordarle a todos los que vivieran después de esto quién fue el autor de todo lo que se había creado. Dios no solamente creó este mundo y luego se fue,
Creó este mundo, Jesús, y luego hizo el sábado como recordativo perpetuo, como firma de que Él era el creador de los cielos y de la tierra. El sábado es el recordativo del Creador. No podemos hablar de adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas sin hablar del sábado. Porque el sábado en Génesis es la señal del Creador. Identifica la firma del Creador. Sin sábado nadie sabría quién fue el que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hay un fenómeno muy interesante cuando analizamos la historia de la creación. En primer lugar, notamos que Dios no estaba cansado. Vayan conmigo al libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 28. Y fíjense algo muy interesante aquí. Isaías, el capítulo 40 y el versículo 28. Está hablando aquí de Dios como creador, de Jesús como creador. Dice allí lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La Biblia dice que Dios no se fatiga con cansancio. Es decir, durante la semana de la creación, Dios no reposó el séptimo día porque estaba cansado. ¿Cuánto cansancio puede causar decir, sea la luz, sea el firmamento, sea la tierra seca, sean hierba verde, árboles, plantas, sean el sol, la luna y las estrellas, llénense las aguas de peces y los aires de aves, produzca la tierra seres vivientes? ¿Cuánto cansancio puede causar hablar las cosas a la existencia? Dios no reposó el séptimo día porque estaba cansado. Pero ahora fíjense algo muy interesante. El hombre tampoco descansó el sábado porque estaba cansado. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre? Noten lo que dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27. San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27. Ojalá que los que están escuchando por radio y los que vean por televisión puedan buscar estos versículos, porque son muy importantes. Aquí tenemos la bendición de poderlos ver en la pantalla, pero es importante que anoten los versículos y cuando vayan a sus cuartos o a sus casas, que vuelvan a estudiar estos conceptos. Yo no quiero que ustedes acepten algo meramente porque yo lo digo acá. Necesitamos cada uno estudiar con detenimiento estas cosas. Marcos 2:27 dice lo siguiente: también les dijo, el día de reposo, que es el sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo o del sábado. ¿Para quién fue hecho el sábado? El sábado, dice aquí, fue hecho para el hombre, pero ahora tenemos un problema. Dios, al terminar la semana de la creación, Jesús no estaba cansado. Y el hombre tampoco estaba cansado porque el hombre no había trabajado. El primer día del hombre y de su mujer en el planeta Tierra fue un día de reposo. Ahora, ¿por qué Dios va a instituir un día de reposo si Él no está cansado y si el hombre tampoco está cansado? Debe ser que el propósito del sábado no es descanso fisiológico. El significado del descanso del sábado no es dormir el sábado, reabastecer el cuerpo fisiológico, sino que el propósito del sábado es más amplio y más profundo, porque el sábado fue hecho por un Dios que no estaba cansado, para un hombre que tampoco estaba cansado. Entonces, ¿por qué hizo Jesús el sábado? Como hemos visto, el sábado es la firma de Jesús sobre la obra de la creación. Y ese primer sábado, el Señor Jesucristo invitó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, y les dijo: Adán, Eva, ¿cómo les parece el mundo que yo he hecho? Miren qué preciosos los animales, miren qué colinas tan lindas, miren qué hierba tan verde, miren los frutos de los árboles. Todo ese fruto lo hice para ustedes, con la excepción del árbol de la ciencia del bien y el mal. Los animales los hice para que ustedes los disfruten, para que gocen con ellos. Hice las plantas para que ustedes puedan disfrutarlos. Hice las flores para que las puedan observar y puedan oler su fragancia. Todo este mundo, Adán y Eva, lo hice yo como un regalo para ustedes. Y el Señor Jesucristo le dice a Adán y Eva: mira Adán, mira Eva, hay la posibilidad, aún en el estado perfecto del huerto del Edén, de que ustedes olviden de dónde vino todo esto. Y por esa razón, cada
séptimo día, yo quiero que nosotros nos reunamos aquí en el huerto para que durante el día sábado podamos observar las obras que yo he hecho. De esa manera, semanalmente, ustedes van a recordar la fuente de su existencia. Van a recordar de dónde vino todo esto. Y al ver este maravilloso regalo que yo les he dado, su corazón se va a llenar de amor y gratitud para con su Creador. Es decir, Dios le estaba diciendo, necesitan el sábado como un recordativo de quién es el Creador. Es la firma sobre la obra de la creación. El sábado fue hecho entonces con fines prácticos, no para que el hombre durmiera, sino para que cada sábado recordemos de dónde venimos, de dónde vino al mundo. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué lleno de amor está Dios que nos ha dado tantas bendiciones para recordar que Él es el Creador! Es decir, el propósito del sábado no es descanso físico, el propósito del sábado es suspender nuestras actividades y durante todo el día olvidar lo nuestro y recordar que todo lo que tenemos tiene su fuente en Dios. Si la gente siempre hubiera guardado el sábado, no habría ningún ateo, no habría ningún incrédulo, no habría ningún escéptico, no habría ningún infiel, porque toda la raza humana recordaría que el mundo no vino por evolución, sino que el mundo vino por creación. Pero como el hombre ha olvidado el sábado como recordativo, el hombre ahora da otras explicaciones en cuanto al origen del mundo y en cuanto al origen del hombre. Porque han olvidado la señal, porque han olvidado la firma, han olvidado también al Creador hacia el cual apunta la firma. Ahora, no solamente tenemos que conectar Apocalipsis 14, 6 y 7 con Génesis, sino que también tenemos que conectar Apocalipsis 6 y 7 a 14, 6 y 7 con Éxodo. Vamos a Génesis 2, 1 al 3 primero, y luego vamos a Éxodo, el capítulo 20. Génesis, el capítulo 2, y el versículo 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, ahora escuchen bien, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Palabra clave número 1. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ahora la segunda palabra clave. Y bendijo Dios al día séptimo. Tercera palabra clave. Y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tres cosas hizo Dios, hizo Cristo con el sábado. En primer lugar, dice aquí que el Señor Jesucristo reposó. En segundo lugar dice que bendijo el sábado y lo hizo santo, lo santificó, lo apartó como santo. Es decir, el sábado no es igual que todos los demás días, es un día santo. Los otros días son comunes o seculares, pero Dios puso la santidad sobre el séptimo día sábado. Y no es un día de carga, un yugo de servidumbre, es un día de bendición porque Dios lo bendijo. Así que Dios hizo tres cosas: reposó, lo bendijo y lo santificó, como señal de Él como el Creador. Ahora tenemos que ir a Éxodo, el capítulo 20. No podemos estudiar Apocalipsis 14, 6 y 7 sin ir a Éxodo 20, uno de los 10 mandamientos que ha sido olvidado, inclusive por el mundo cristiano. Éxodo 20 y el versículo 8 está hablando del mismo día que Dios creó al comienzo en la creación. Eso lo vamos a ver claramente. Dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo, es decir, sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo o sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón mandó Dios al pueblo de Israel a guardar el sábado? Y dicho sea de paso, no solamente al pueblo de Israel, porque los 10 mandamientos en realidad son para toda la raza humana. Matar es malo para toda la raza humana. Adulterar es malo para toda la raza humana. Mentir es malo para toda la raza humana. La idolatría es mala para toda la raza humana. Tener otros dioses es mala para la raza humana. Codiciar es malo para la raza humana. Robar es malo también para la raza humana. El sábado está compuesto de un mandato de Dios que es parte de los 10 mandamientos que son para el bien de toda la raza humana. Ahora noten lo que dice el versículo 11. ¿Por qué mandó Dios a guardar el sábado? Dice, porque, aquí está la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra
el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Ven la relación con Apocalipsis 14, versículo 7? La terminología es casi idéntica. La terminología del cuarto mandamiento y la terminología del mensaje del primer ángel son prácticamente idénticos. El primer ángel está llamando nuestra atención a Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 8 al 11. Y Éxodo 20, 8 al 11 llama nuestra atención a la creación que se realizó en Génesis. Es decir, hay una conexión entre la creación, los 10 mandamientos y el mensaje del primer ángel al final de la historia. Ahora fíjense lo que sigue diciendo el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ahora fíjense. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Cuántas cosas hizo Jesús con el sábado? Las mismas 3 de Génesis el capítulo 2. Recuerdan que en Génesis 2 dice que reposó, luego dice que lo bendijo y lo santificó. Mi pregunta es esta: ¿es el sábado del cuarto mandamiento el mismo sábado de la creación? Claro que sí, porque se usa la misma terminología. Entonces la pregunta ¿es el sábado que se insinúa en el mensaje del primer ángel el mismo sábado que encontramos en Génesis y que encontramos en Éxodo el capítulo 20? Es ineludible la respuesta de que es el mismo sábado al comienzo, cuando se dieron los 10 mandamientos, y también al final de la historia. Ahora, algunas personas dicen, pero Pastor Bor, ¿acaso el sábado no fue hecho para los judíos? Es un argumento interesante, pero cuando uno lo examina cuidadosamente en la Biblia, uno se da cuenta que no tiene base alguna. Ni una vez en toda la Sagrada Escritura se le llama el sábado de los judíos. 23 veces en la Biblia se le llama al sábado el sábado del Señor tu Dios. Siempre que en la Biblia se habla del 7º día sábado, es el sábado del Señor tu Dios. Ni una vez dice que es el sábado de los judíos. Es más, cuando Cristo hizo el sábado en Génesis no había judíos. Por si acaso alguien no lo sabía, Adán no era judío. La palabra judío viene de Judá, uno de los hijos de Jacob. Los judíos en ese momento no estaban ni en proyecto. Así que el sábado en el Edén, que es el mismo sábado del cuarto mandamiento, que es el mismo sábado del mensaje del primer ángel, no puede ser para los judíos. Algunos dicen, pero pastor, el sábado fue hecho como un tipo o una sombra o una profecía del reposo que íbamos a recibir cuando el Señor Jesucristo viniera a salvar al hombre. Es decir, es un símbolo del reposo que tenemos en Jesús cuando lo aceptamos como Salvador. El argumento suena muy bonito, pero tampoco funciona. Porque cuando Jesús hizo el sábado, no había necesidad de Salvador, porque el hombre todavía no había pecado. El sábado fue hecho antes del pecado. Es parte del plan original de Dios. No tiene nada que ver directamente con el reposo que iba a traer Jesús cuando nos salvara del pecado, porque el sábado fue hecho antes de que surgiera el pecado. Algunos dicen, pero Pastor Bor, ¿acaso el sábado no se ha perdido? ¿Cómo sabemos que el sábado de hoy es el mismo sábado que menciona la Biblia? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas. San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 54. Lucas, el capítulo 23 y empezando en el versículo 54. Está hablando del día que murió Jesús en el versículo 54. Dice lo siguiente: era día de la preparación, como se le llamaba al viernes. Estaba para comenzar el día de reposo, es decir, estaba para comenzar el sábado. Si estaba por comenzar el sábado cuando Jesús fue crucificado, ¿qué día era ese? Tiene que ser el viernes, no hay otra, porque dice que estaba por empezar el sábado y el día antes del sábado es el viernes. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, es decir, el día sábado, conforme al mandamiento. ¿Qué día reposaron las mujeres? Incluyendo a la Virgen María, la madre de Jesús. Reposaron el día sábado conforme al mandamiento. Así que el día que Cristo murió fue el viernes. El siguiente día fue el sábado, cuando reposaron conforme al mandamiento. Ahora mi pregunta es, ¿qué día resucitó Jesús?
Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y sigue el relato de cómo Jesús había resucitado. Fíjense los días. Viernes, día de preparación, el día de la muerte de Jesús, lo conocemos como Viernes Santo. El sábado, las mujeres reposan ese día conforme al mandamiento. Y el primer día, que llamamos Domingo de Resurrección, el Señor Jesucristo salió del sepulcro. Dicho sea de paso, ¿no se han dado ustedes cuenta lo extraño que es que en Semana Santa se habla muchísimo de Viernes Santo y se habla muchísimo del Domingo de Resurrección y el sábado está perdido? No se da ningún énfasis sobre el sábado en Semana Santa. Es sobre Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Pero la Biblia dice que reposaron el sábado conforme al mandamiento. Es decir, el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro el sábado y se levantó el domingo. Ahora escuchen bien. Los mismos individuos que dicen, pastor, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado? No tienen ningún problema en saber que el domingo de hoy es el mismo domingo. Dice, nosotros guardamos el domingo porque en ese día resucitó Jesús. Pues no necesitamos ser muy inteligentes para saber si guardamos el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Entonces el sábado de la época de Cristo tiene que ser el mismo sábado. Si el domingo es el mismo domingo, el sábado es el mismo sábado. No se puede decir que el domingo es el mismo domingo, pero el sábado es otro día. Se puede comprobar astronómicamente, escuchen bien, de que la secuencia de días de la semana de hoy son la misma secuencia de días de los días de Jesús. Por lo menos hasta el tiempo de Jesús sabemos que la secuencia de días, el orden de los días no ha cambiado. Se puede comprobar astronómicamente. Pero alguno dirá, Pastor Bor, ¿qué de la secuencia de días o del orden de días antes de que Jesús estuviera en esta tierra? No pueden haber cambiado tampoco. Y usted dice, ¿por qué razón? Muy sencillo. ¿Quién fue el que hizo el sábado? Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús iba a guardar un sábado que no era el que él hizo originalmente? Si Jesús guardó el sábado, y el sábado es el mismo de hoy, y Él es el creador del sábado, tiene que ser el mismo sábado de la creación, o si no, Jesús estaría guardando el día equivocado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La secuencia de días nunca ha cambiado, y es más, es interesante notar las medidas de tiempo que nosotros tenemos. Toda medida de tiempo tiene una explicación astronómica. Por ejemplo, nuestro día de 24 horas. Es la cantidad de tiempo que toma nuestra Tierra para dar una vuelta completa en su eje, que son 24 horas. Es decir, el día de 24 horas se explica por movimientos de cuerpos celestes, en este caso, el planeta Tierra. Nuestro mes tiene también una explicación astronómica, teniendo que ver con movimientos de astros celestes. Porque el mes es el tiempo entre una luna nueva y otra, técnicamente hablando, bíblicamente hablando. Nuestro año tiene también una explicación astronómica. Es la cantidad de tiempo que toma nuestra Tierra para dar una vuelta completa alrededor del Sol, que son 365 y un cuarto días. Por eso tenemos el año bisiesto, cada 4 años. Es decir, cada medida de tiempo, el día, el mes, el año, tiene una explicación astronómica. Pero hay una medida de tiempo que los científicos no han podido conseguir ninguna explicación astronómica. ¿Y saben qué medida de tiempo es esa? La semana. ¿Por qué una semana tiene 7 días? Una semana podría tener 10 y no se arruina el ciclo anual, ni siquiera el ciclo mensual. Una semana podría tener 4 días, podría tener 8 días, podría tener 6 días. ¿Por qué razón la semana tiene 7 días? La única explicación no se halla en la ciencia, sino que se halla en el hecho de que según Génesis al comienzo, Jesús creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día de la semana, y ha sido así desde el mismo comienzo de la creación hasta el día de hoy. La secuencia de días no ha cambiado. Una vez hablaba con un pastor, amigo, de otra denominación. Y me estaba diciendo que él no creía que era necesario hoy para los cristianos guardar el sábado. Y yo le dije, ¿verdad? Dice, sí, yo creo que ahora debemos guardar el domingo en honor a la resurrección. Yo le dije, está muy interesante tu idea. Y lo miré y le hice un comentario. Le dije, mira, ¿sabes lo que yo creo? Yo creo... Y créanme que yo no creo esto, los que me escuchan por radio y televisión, los que están aquí, no creo lo que voy a decir. Se lo dije a él con un propósito. Le dije, ¿sabe lo que yo creo?
Yo creo que está perfectamente bien que un hombre se case con un hombre y que una mujer se case con una mujer. Y claro, él era un ministro muy consecuente y me mira alarmado y dice, ¿tú crees que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer? Yo le dije, claro que sí. Y él dice, ¿cómo tú dices eso? Yo le dije, ¿por qué no? Dice, porque en la creación la Biblia dice que Dios los hizo varón y hembra e hizo el primer matrimonio. Y ya lo tenía donde lo quería. Le dije, ¿qué más hizo Dios en la semana de la creación? No solamente el matrimonio, sino otra institución paralela, el sábado. ¿Por qué tú dices que el matrimonio todavía está vigente entre un hombre y una mujer, pero que el sábado ya no está vigente si fueron creados al mismo tiempo? Me dijo, eso hay que pensarlo. Y quiero decirles que hasta el día de hoy, hasta donde yo sepa, lo está pensando. Porque todavía no he recibido la respuesta, porque no hay respuesta. Si uno cree en el matrimonio, porque es una institución de la creación, uno tiene que también aceptar el sábado, porque es una institución de la creación también. Ahora fíjense que el sábado, y solo voy a decir esto muy brevemente, porque no hay tiempo, es un sermón completo en sí mismo. ¿Saben ustedes que el sábado no es solo señal de creación? Es señal de creación antes que existiera el pecado, pero también es señal de redención. Porque la redención es un acto de recreación. Como dice en 2 Corintios 5, 17, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Es decir, espiritualmente, la redención es una nueva creación, espiritualmente. ¿Saben que lo interesante es que cuando el Señor Jesucristo, el Creador, estaba colgado en la cruz, el sexto día, el Señor Jesucristo dijo, consumado es, que significa se terminó. ¿Qué día terminó Jesús sus obras de redención? El sexto día. Y luego, ¿qué hizo el Creador en el séptimo día? En el séptimo día, mientras las mujeres reposaban afuera, el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro. Al igual que en la creación, el sexto día terminó sus obras, reposó el séptimo día. En la redención, el sexto día dijo, se terminó, y luego reposó de sus obras de redención en el sepulcro, también el sábado. Es decir, el sábado tiene un doble motivo para guardarlo. Primero, porque Jesús es nuestro Creador, y en segundo lugar, porque Jesús es nuestro Redentor. Jesús santificó el sábado de dos maneras, en la creación descansando y en la redención también descansando en el sepulcro. Y la Biblia nos dice en Lucas 4 y el versículo 16 que el Señor Jesucristo acostumbraba ir a la sinagoga el sábado durante toda su vida en el planeta Tierra. Ojalá tuviéramos más tiempo de hablar del sábado como fue originalmente creado por Dios, por Jesús. Pero ahora necesitamos ir hacia adelante al final de la historia. Quiero que vayamos al libro de Isaías, el capítulo 24. Isaías, el capítulo 24. Aquí se describe la segunda venida de Jesús. Y fíjense en qué condición estará la tierra cuando Cristo venga, en qué condición quedará. Isaías, el capítulo 24 y el versículo 1. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también el sacerdote, como al siervo, así su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. ¿Recuerdan esa palabra en Génesis? La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Fíjense que la tierra va a quedar vacía y resquebrajada cuando Cristo venga. Saltemos al versículo 18 por la premura del tiempo. Dice, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Ese es el tremendo terremoto de la séptima plaga de Apocalipsis. Versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. La tierra va a quedar vaciada.
resquebrajada. Es decir, la tierra va a regresar a la condición en la cual estaba antes de la creación, desordenada y vacía por la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora noten lo que dice el versículo 21. Y no podemos detenernos mucho en esto, pero solamente les voy a dar algunas ideas. Dice, acontecerá en aquel día, es decir, el día cuando Jesús venga, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Quiénes son aquí el ejército de los cielos en lo alto? Son Satanás y sus ángeles. Y los reyes que están sobre la tierra son aquellos que cuando Cristo venga están opuestos a Él. Es decir, hay un grupo de personajes que son castigados, que son el ejército sublime en lo alto, y el otro grupo es un grupo terrestre, los reyes de la tierra. ¿Y cómo serán castigados? Noten el versículo 22. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados. Y serán castigados después de muchos días. Ahora, yo no sé si ustedes notaron algo muy interesante aquí. ¿Cuántas veces son castigados? ¿Lo captaron o no? 2 veces. Primero dice que son castigados siendo echados ¿a qué? A prisión. Pero después de muchos días dice que van a ser castigados de nuevo. Lo acabamos de leer en el versículo 22, dice, y serán castigados después de muchos días. Es decir, que el castigo del ejército sublime en lo alto, el castigo de los reyes de la tierra, tiene 2 etapas. Y entre esas 2 etapas hay muchos días. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos días? Ya ustedes muchos conectaron esto con Apocalipsis el capítulo 20. Cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿qué se va a hacer con Satanás según Apocalipsis 20 y el versículo 1? Dice que va a ser encarcelado en prisión. Y todos los seres humanos en la tierra van a ser encarcelados por la muerte. Pero ese no es el fin. Porque cuando son encarcelados los muertos por la muerte, por la cárcel del sepulcro, y Satanás y sus ángeles son encarcelados, son el ejército sublime en lo alto, dice la Biblia que van a pasar 1000 años y después de 1000 años todos los impíos van a resucitar. Y Satanás será suelto de su prisión para luego los 2 grupos ser castigados después de muchos días. Es decir, los muchos días son 1000 años. Y luego noten el versículo 23, muy importante este versículo. La luna se avergonzará. Esto es después de los muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos, sea glorioso. Después de los muchos días se ve la ciudad de Jerusalén, el monte de Sión. Dice aquí en este versículo que el sol se confundirá y que la luna también se confundirá, no dará su lumbre. Es decir, después de los muchos días, según la Biblia, cuando sean castigados el ejército sublime en lo alto y los reyes de la tierra, es decir, los seres terrestres, dice que va a haber la Jerusalén, que vamos a ver que es la celestial, y la Biblia dice que el sol y la luna se van a avergonzar. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Antes de responder a esa pregunta, necesito ir a Jeremías el capítulo 4, que da una descripción más amplia de lo que va a pasar con este planeta. Jeremías el capítulo 4, y quiero leer el versículo 19. Dice allí, Jeremías está viendo un evento en visión. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Fíjense que Jeremías está escuchando el son de trompeta. ¿Con qué sonido viene Cristo en su segunda venida? Con el sonido de la trompeta, según el Nuevo Testamento. Ahora note lo que dice el versículo 18. Perdón, el versículo 23. Dice, miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía. Ahora aquí se traduce asolada, no sé por qué ponen asolada. Es la idéntica palabra que se encuentra en Génesis, desordenada. Es decir, que cuando suene la trompeta, la tierra será devuelta a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada o desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. La Biblia dice en Génesis que no había luz sobre el planeta cuando comenzó la semana de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga, antes de comenzar el milenio, antes de comenzar los muchos días, la tierra volverá a la condición en la cual se encontraba antes de la creación.
Dice en el versículo 24, miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Si ustedes leen Apocalipsis 16, ustedes van a encontrar una descripción de las 7 postreras plagas. ¿Saben que hay muchas iglesias que enseñan que durante los 1000 años hay mucha gente que va a vivir en este planeta, que este planeta va a volver a ser como un paraíso? Va a ser un lugar hermoso. Jesús se va a sentar en el trono de David en Jerusalén. La Biblia no enseña tal concepto. La Biblia enseña que cuando Cristo venga en su segunda venida, la tierra, aún antes de que venga en su venida, la tierra va a ser afligida por plagas. Y si ustedes miran esas plagas, van a ver que las plagas azotan lo que se hizo en la semana de la creación. Mueren todos los peces, mueren todos los animales, mueren todos los seres humanos. Las aguas que Dios hizo en la creación para refrescar al hombre se tornan en sangre. El aire se vuelve mortal. La tierra se resquebraja en la 7ª plaga, se rompe. Toda la vegetación es quemada por el sol, por un intenso calor. Es decir, todo lo que hizo Jesús en la creación ahora va a ser destruido cuando venga por segunda vez. Este planeta va a ser completamente inhabitable. Nadie podría vivir aquí después de las plagas y después de la segunda venida de Jesús. El planeta va a ser reducido a ruinas y por eso Cristo se va a llevar a su pueblo al cielo. No los va a poner a vivir aquí durante los 1000 años. Van a ir con Jesús al cielo. Pero ahora quiero ir a lo que va a pasar después del milenio. Fíjense que la tierra durante el milenio está nuevamente desordenada, vacía, en tinieblas, resquebrajada. No hay vegetación, no hay animales, no hay seres humanos vivos. Está en la misma condición como antes de la creación. Pero después del milenio, la Biblia nos dice que Cristo va a hacer algo espectacular. Vayan conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10. Y algunos están diciendo, pastor, ¿por dónde se quedó el sábado? No se preocupen que el sábado no se ha quedado. Ya vamos a regresar al sábado en un momento. 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10. Escuchen lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo, es decir, los elementos fundamentales del planeta Tierra. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es el lago de fuego y azufre que menciona la Sagrada Escritura. Se va a fundir el planeta Tierra después del milenio. Y luego quiero que noten qué es lo que va a hacer Jesús después de esto. El versículo 13 de este mismo pasaje. Después que todos los elementos arden, después que se funde el planeta Tierra, todo el resquebrajamiento, toda la mortandad, todo lo que es sucio, todo lo que contamina en el planeta Tierra va a ser purificado por fuego. Dice en 2 de Pedro 3 y el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, escuchen la expresión, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora, ¿qué cosa? En los cuales mora la justicia. ¿Qué va a hacer Jesús después que se funda este planeta y sea purificado? Dice la Biblia que va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a Apocalipsis 21, que amplía este punto. Apocalipsis, el capítulo 21. Y quiero leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis 21, 1 y 2. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, se fundieron, en otras palabras, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense, la tierra es fundida, es limpiada, desciende a la tierra la nueva Jerusalén. Y Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Es una nueva creación. Ahora les voy a hacer una pregunta que probablemente nadie les ha hecho. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que el Señor Jesucristo va a tomar para hacer los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Cuánto tiempo? ¿Será que cuando haga la nueva creación va a tomar también 6 días para recrear el planeta? ¿Que va a ser el firmamento? ¿Que va a crear la luz porque el planeta está en tinieblas? ¿Que nuevamente va a colocar sobre la tierra vegetación, árboles?
que nuevamente va a ubicar el sol, la luna y las estrellas a donde deben estar, porque Mateo 24 dice que el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares cuando Cristo venga. ¿Será que el cuarto día Jesús va a poner en orden nuevamente el cielo celeste, el cielo de las estrellas, el cielo estrellado? ¿Será que el quinto día Jesús va a hacer las aves y los peces? ¿Será que el sexto día va nuevamente a hacer los animales terrestres? Les lanzo la idea, ¿será posible si va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva que va a usar nuevamente 6 días para crear lo que fue destruido y lo que fue fundido? La respuesta bíblica es que sí. Generalmente pensamos nosotros que cuando el Señor haga un cielo nuevo y una tierra nueva, sencillamente va a decir que sea el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ya, en un instante apareció todo lo que fue destruido. La Biblia no corrobora ese punto de vista. La Biblia nos indica, y voy a leer en un momento el texto, nos indica de que Jesús va a usar 6 días y va a reposar con su pueblo el séptimo día. Y alguno dice, Pastor Bor, ¿de dónde saca usted una idea tal? En un momento vamos a ir al texto, pero antes de leerlo, quiero subrayar un punto muy importante. Y es que cuando Dios hizo este planeta y todo lo que está en el planeta, Adán y Eva no estaban. Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Cuando Dios hizo la luz, cuando Jesús hizo la luz, no estaban. Cuando Cristo hizo el firmamento, todavía no estaban Adán y Eva. Cuando Jesús hizo la tierra seca, los árboles, las plantas, las flores, no estaban. Cuando Jesús hizo el sol, la luna y las estrellas, no estaban. Cuando Jesús hizo los peces y las aves, no estaban. Cuando Jesús hizo los animales terrestres, no estaban. Todo fue creado antes que Adán y Eva. Y lo más interesante, Adán no vio la creación de él mismo. Y la Biblia dice que cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán y Adán ni siquiera vio la creación de Eva. Es decir, Adán y Eva no tenían ninguna prueba absoluta de que Jesús era su creador. No lo habían visto. Debían aceptarlo por fe. Y el sábado, la observancia del sábado, era su confesión de fe. Al guardar el sábado con Jesús, estaban diciendo, Señor Jesús, creemos tu historia, creemos que eres el creador, por eso vamos a reposar contigo en tu día, porque creemos tu historia, aunque no vimos nada de lo que hiciste. Debían andar por fe, no por vista. Pero saben que lo lindo es que cuando Jesús haga un cielo nuevo y una tierra nueva, los hijos de Dios van a estar vivos. Es decir, el proceso de la nueva creación lo va a presenciar el pueblo de Dios. Y como dice el apóstol San Pablo, ya no andaremos por fe, sino que andaremos por vista. Imagínense ustedes presente el pueblo de Dios cuando regrese Cristo después de los 1000 años. Y el primer día dice Jesús, sea la luz. Y el pueblo de Dios está mirando, sea la luz. Sea el firmamento el segundo día. Y vemos la creación del firmamento. Sea la tierra seca, los árboles, las plantas, las flores. Y el pueblo de Dios está allí porque están vivos viendo a Jesús crear estas cosas. Que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares. Y están allí, el pueblo de Dios viendo. Llénense los aires de aves y las aguas de peces. Y el pueblo de Dios está viendo. Sea llena la tierra de animales, porque la Biblia dice que el cordero se va a sentar con el león. Va a haber animales en la tierra nueva. Y el pueblo de Dios lo está presenciando todo. Y luego cuando Jesús termine su obra de creación, el sexto día, va a invitar a su pueblo a reposar con él para recordarle al hombre de que Jesús es su creador, su redentor y su restaurador. Por si acaso alguno duda lo que estoy diciendo, vayan conmigo al libro de Isaías, el capítulo 66, nuestro penúltimo texto de esta noche, Isaías 66, y quiero leer los versículos 22 y 23. Fíjense qué interesante esto. Isaías 66, 22 y 23. Esta noche vamos a estudiar el tema Adorad al Creador. Gracias una vez más por habernos protegido durante este día, por el privilegio de encontrarnos aquí para estudiar un concepto más de tu palabra. Pedimos, Señor, que no solamente sea un concepto que esté en nuestra mente, sino que afecte también cada fibra de nuestro ser, que afecte nuestra vida práctica. Enséñanos, Señor, cómo podemos adorarte más eficazmente. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7
Lo hemos leído varias veces ya en el transcurso de esta semana. Quiero volver a leer estos versículos porque lo que vamos a estudiar esta noche es la última frase de este pasaje. Dice en Apocalipsis 14 y el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte clave que quiero que estudiemos esta noche. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero que noten en este pasaje que este primer ángel le anuncia a toda persona de toda nación que es necesario temer a Dios, que es necesario darle gloria y que es necesario adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto en preparación para la venida de Jesús, para el cierre de la puerta de la gracia y para el retorno del Señor Jesús. Ahora, para entender esta última parte del versículo 7, es necesario regresar al libro de Génesis. Porque nos menciona aquí que debemos adorar al Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y eso fue en el libro de Génesis. Así que necesitamos regresar a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. Y quiero que miremos este texto ahora en este momento. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. Y hay tres elementos claves que voy a subrayar de este versículo tan bien conocido. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 3 puntos. En el principio, en segundo lugar, creó Dios, y en tercer lugar, los cielos y la tierra. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿quién fue el creador de Génesis 1:1? Bueno, dirán, eso está muy claro en el texto, Pastor Bor, porque ahí dice que fue Dios. Pero la